domingo vamos a estar hablando sobre cultura de honra. Así que quiero leer con ustedes Romanos 12, 9 y 10. Algo que a mí personalmente me encanta hacer es navegar entre las versiones, porque yo siento que cuando uno navega entre versiones, eso le da la posibilidad de abrir un poquito más el entendimiento sobre un versículo. Voy a leer primero la Reina Valera que tenemos allí y luego voy a ir a otra traducción. La palabra de Dios dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Capítulo 10 dice de la siguiente manera, dice: amaos los unos a los otros en amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este es un versículo que es tan lindo, es hermoso, uno debería aprendérselo para recitarlo. El problema es aprendérselo para vivirlo, porque qué reto tan grande que lleva. La NTV o Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente forma, quiero también compartirlo con ustedes, dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense los unos a otros con afecto genuino y deleítense. Oye, qué palabra. Yo podría predicar solamente de eso. Deleítense. No voy a predicar solamente de eso, pero uno podría predicar solamente de eso. Deleítense al honrarse mutuamente. Cultura de honra. Bueno, a mí algo que me resulta interesante de esto es ver, ámense con afecto fraternal, quiere decir ámense como hermanos. Y nosotros en nuestra cultura tenemos la costumbre de hablar de vínculos fuertes utilizando vínculos familiares. Oye, tú no eres mi amigo, loco, tú eres mi hermano. Eso es como que va más para allá. Eso es como Willy, que ya no es mi amigo, no hay forma, es mi hermano. Porque después de todos los trayones que nos hemos dado en motores, ya uno no puede ser amigo. Ya uno no puede ser amigo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy, por ejemplo, yo tengo muchos discípulos que me aman a tal punto que me dicen mi mamá, sé mi mamá, porque es que ellos, el afecto que sienten por mí es tan profundo que dicen es que sé mi mamá. Entonces, uno, por ejemplo, cuando le da un consejo a un joven que estima mucho, le dice: mira, yo te lo digo porque yo te veo como a un hijo. Eso quiere decir que el lazo, que el afecto es duradero, que es difícil de romper, que es genuino, ¿sabes? Y lo que me resulta interesante de todo esto es que nosotros utilizamos mucho ese tipo de, ¿verdad?, de imágenes e ilustraciones. Sin embargo, algo que tú y yo sabemos es que muchas veces nuestras relaciones familiares no son tan perfectas. ¿Sabes? A veces nuestras relaciones familiares no son tan inquebrantables. Muchas veces nosotros tenemos relaciones de padres a hijos, de hermanos o matrimonios que posiblemente han sufrido laceraciones en el medio y se han vuelto algo hasta el punto de ser doloroso. ¿Sabes? Tú no eres el único que puede enfrentar algo así. Algo que yo decía es que abría mi corazón con esto. Yo quizás compartí este testimonio hace mucho tiempo aquí en la iglesia, pero ¿verdad? Esto es una iglesia nueva. Aquí cada vez que uno llega hay más gente nueva. Aquí yo llego todos los domingos y no sé si entré al lugar adecuado. ¿Será esta la iglesia mía? Digo, yo me voy 2 semanas a hacer algo y cuando llego digo, esta será la iglesia mía, porque siempre hay un montón de gente nueva. Así que vuelvo y comparto esto. Yo, por ejemplo, en mi caso, duré un tiempo donde digo esta palabra que es tan fuerte, pero es sincera, yo odiaba a mi papá. ¿Sabes? Porque mi papá no era un tipo de que súper esplendoroso, no era el prototipo de papá. Yo trabajo mucho con adolescentes. Algo que me enoja mucho es ver estos adolescentes que están enojados con su papá porque está muy atento. ¿Cómo él quiere que yo le esté pidiendo permiso para ir para todos lados? Y yo me quedo viéndolo así serio. Le digo, muchacho, la mayoría de los problemas de la gente aquí es que su papá no le hace caso y el tuyo es de que el tuyo está muy atento a ti, tú eres loco. Y eso a mí me enoja bastante, porque si algo me he dado cuenta es que las relaciones paternales suelen ser muy afectadas. ¿Sabes? Por eso cuando nos dicen que Dios es nuestro Padre, nosotros decimos amén, pero al final hay algo como que no macha con nosotros, porque hay mucha gente que
la figura que tiene de una figura paternal es una persona o que tomaba mucho, o que los abandonó, o que no estuvo pendiente, o que engañó a su madre. Entonces dicen, Dios es tu padre, amén. Pero entonces Dios tiene que comenzar a trabajar desde lo profundo, lo que es una relación paternal genuina entre Él y sus hijos. ¿Sabes? Si yo fui una de esas personas que tuvo un gran problema de paternidad. Yo no quería saber de mi papá. Mi papá no era un tipo muy atento, era un tipo que le gustaba mucho la fiesta, tomaba mucho, llegaba cada 15 días a la casa, literalmente. Y cuando llegaba, yo lo veía poco porque desde que llegaba se bañaba para la calle. Tú sabes, cuando la gente te presenta a tu hermana de 2 años en el pueblo, a los 8 años eso no tiene mucho sentido. Tú dices, no puede ser mi hermana porque nunca estuvo en mi casa. Y mamá no estuvo embarazada. Pero cuando uno comienza a tener 12 y 13 años, las cosas comienzan a tener sentido. Uno comienza a atar cabos. ¿Sabes? Y quizá mi papá no fue de que el prototipo de papá genial que uno puede tener. Y yo sé que muchos de ustedes quizás se han visto afectados por gente que debiendo amarlos y cuidarlos, quizás no los ha estimado como ustedes quisieran que fueran estimados. Esa parte yo la puedo entender porque la verdad es que nuestra familia no es perfecta. Así como nosotros tampoco. Y sabes, si en la Biblia, tengo la historia de este amigo mío que tenía una familia que para nada tampoco era perfecta. Y yo quiero compartir la historia de este amigo que yo tengo, que su familia para nada era perfecta, pero yo sé que muchos de nosotros no sabemos esta historia, nos la sabemos perfecto. Entonces, uno tiene o sufre la tentación de adelantarse en la historia, porque uno sabe para dónde va. Uno tiene la tentación de imaginar en su mente lo que alguien va a decir. Entonces vamos a hablar de su fidelidad, de que sin importar la gente que se le metió en el medio, cumplió su sueño. Uno piensa hablar de todo esto, pero yo quiero que no te adelantes allá, quiero que te quedes aquí, porque lo que te quiero mostrar está aquí, no está allá. Quiero que lo veas aquí. Primero, esto es lo que quiero mostrarte. ¿Sabes? Y esta es la historia de mi amigo José. Yo sé que tú lo conoces. José tenía una familia increíble, ¿eh? O sea, la familia de José era, como yo decía, eran unas joyitas. Lo primero es que el papá, Jacob, ustedes saben ver a Jacob, sí, Jacob era un tipo que pasó su vida engañando a la gente. Es más, y si miren que estos problemas familiares venían desde antes. Por cierto, cuando tenemos esos primeros movimientos de Jacob en la Biblia, lo vemos engañando a su hermano, hablándole mentira a su papá, ayudado por su mamá para robarse una primogenitura. Jacob era un tipo, qué interesante era Jacob, ¿eh? Era una joyita Jacob. Pasó su vida entera en esto, sale a la calle. Por cierto, el abuelo de mi amigo José también engañó a Jacob. Ellos se juntan, Dios los hace y ellos se juntan. Era una familia increíble esta de Jacob. Algo que yo siempre digo es que es interesante describir a Jacob, porque como tú describes a Abraham, dices el hombre al que Dios llamó y si lo siguió con fe. Cuando describes a Moisés, el libertador del pueblo. Cuando describes a Jacob, el tipo que se peleó con Dios. Es como, describes a Jacob y lo que se fue el tipo que tú sabes que se reguilló con Dios. Tú dices, oh, mira, eso, uno no sabe si aplaudir eso, sí. Sí, uno se queda, ¿verdad? Me queda, qué bien. Sí, por eso es que le cojo. O cualquiera cree que fue salvando a un niño, que tú lo dices con ese orgullo. Pero la verdad es que Jacob, sin duda, no era un tipo de una reputación intachable. La gente no podía decir que Jacob es un tipo al que todo el mundo debe admirar en la sociedad. Ese no era el papá de José. Y José era hijo de él y de la mujer estéril, que nunca pudo tener hijos hasta que lo tuvo a él años después. Y los hermanos de José, esos sí eran unas joyitas. Cuando usted lee al papá a punto de morir describiendo a esos individuos, usted dice, pero era un grupo delincuente. Un grupo delincuente, porque el papá dice, tú sí eres malo, tú qué malo eres, tú eres malísimo. Y cuando yo leo eso me impresiona pila, porque yo digo, wow, mira a Jacob con su cara limpia diciendo, ay, qué malos son toditos ustedes, como que ellos se criaron solos. Como, ¿qué? Salieron malos porque sí, ¿tú crees? Porque aparte de eso,
Jacob no solo era eso, sino que era un tipo para nada inteligente interpersonalmente. No sabía llevar bien las relaciones a su alrededor. Así que tenía una preferencia increíble por José, que era marcada en todas sus acciones con sus otros hijos. Los otros estaban ahí y José era su hijo. Así que eso hacía que en la familia siempre hubiera una disputa, porque resulta que los hermanos de José no querían para nada saber de José, es más, lo odiaban. Y estos tipos que se iban de juerga, ¿verdad? Y José, porque espera un momento, porque no quiero yo hacerle ahora a usted creer que José era ese sí era la joyita de la familia. No, ¿qué va? José era un muchacho de 17 años, pero bien bocón, de todo lo contaba. No era tan imprudente. Es más, los hermanos no querían saber de él, porque donde quiera que ponían un kitipoy, ellos se iban en tiempo de coronavirus. Ahí iba él donde el papá, decirle, ahí están sin mascarilla. Primero, él iba huyendo adelante a decir eso. No era de que un tipo de que tampoco, de que muy, ¿verdad? De que no. Entonces, algo súper interesante que dije el culto anterior, y creo que es súper bueno decirlo ahora, es hacer un paréntesis, porque esto no tiene que ver con mi tema, pero es una enseñanza que uno debería pensar. Todavía hay gente aquí en la iglesia que cree que Dios no lo puede utilizar por el lugar de donde vienen. Y yo te voy a decir algo, yo te estoy hablando de Jacob, al que su nombre es cambiado a Israel, o sea, de donde proviene el pueblo de Dios, ese que siguió la promesa de Abraham, en el que dijeron que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ese grupo de delincuentes, de hermano de él, de lo que yo te estoy hablando, son los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Todavía hay gente que cree que la promesa de Dios no lo puede alcanzar por su pasado, pero yo te tengo que decir que cuando tú caminas en obediencia a las cosas que Dios puede hacer por ti, escapan de la lógica humana. No se trata de lo que eras, se trata de cuando te paras aquí en este momento ahora y dices, voy a ser diferente. No importa lo que ha sucedido en mi casa, hoy comienza conmigo una nueva historia. ¿Sabes? Si un día la joyita esta de mi amigo José se va a hacer su trabajo, el papá lo manda a vigilar a los hermanos, y cuando un minuto, porque esto es algo que yo sé que muchos de ustedes saben, pero yo tengo que decirlo para poder dar mi conclusión, así que me disculpan, me devuelvo. Yo para poder dar mi conclusión tengo que decir esto. José tiene este sueño, y él que es tan prudente y habla tantas cosas, José tiene este sueño donde va donde los hermanos y le dicen, oye, ¿quieren oír mi sueño? Obviamente los hermanos están por dentro como, no queremos oír tu sueño, no queremos oírte a ti, no queremos tenerte cerca porque no vas a la casa. Y eso es algo de lo que sueles hacer, pero José no tiene nada que ver con eso. José sigue diciendo su sueño. Entonces José dice, oye, me soñé que estábamos recogiendo trigo y mi espiga se hacía alta y sus espigas se doblaban ante mi espiga. Y dice la Biblia que sus hermanos lo odiaron aún más. ¿Usted no ha oído este dicho de que la sangre pesa más que el agua? Bueno, yo lo que sé es que la Biblia dice que sus hermanos lo odiaron aún más, lo que quiere decir que ya antes lo odiaban. Y algo súper interesante que pasa en este momento es que José vuelve, Josué, yo voy como saltando de libro así, usted no se fija. Me voy de un libro para el otro, pero es el nombre que me complica. José llega otra vez, tiene otro sueño, y delante de él y de sus padres le dicen, oye, ¿a qué no saben lo que soñé? Soñé que había 11 estrellas y las 11 estrellas se doblaban ante mi estrella, y entonces los hermanos lo odiaron más. Así que lo que deciden hacer las joyitas de los hermanos, gente tan decente, es lo que haría cualquiera, ¿no? Deciden un día que es enviado por su padre a observarlo, lo ven venir desde lejos y deciden, hey, ¿qué tal? Vamos a matarlo. Eso lo pensaría cualquiera, ¿no? Vamos a matarlo. Cualquiera dice, vamos a matar al hermano. ¿Qué dices? A veces cuando mi hermano se comía las cosas de mi nevera, yo decía, ay, vamos a matarlo. Pero no es lo mismo decir, te voy a matar, que realmente planear matar a alguien. Ahí ya puedes ver si Jacob no mintió tanto al final cuando hablaba. En verdad, sí, no estaba tan lejos de la verdad. Así que uno de ellos dice, no lo matemos, ¿de qué nos sirve muerto? Oye, ¿de qué nos sirve muerto? Vendámoslo. Así los hermanos de José
toman a José y lo tiran a una cisterna, lo venden como una cosa, ¿verdad? Él va como esclavo a casa de Potifar, donde la esposa de Potifar se coge con José porque era un tipo buen mozo. Así, a la gente buen moza siempre nos pasa eso. La gente se coge con nosotros. La gente buen moza siempre se coge porque despertamos odios. Tenemos nuestros haters. La gente siempre nos pasa eso. Sigue ahí, Luis. Y y lo más interesante de todo esto es que José, entonces la esposa de Potifar miente sobre José, levanta un falso testimonio, dice que José quería abusar de ella y José quedó preso. ¿Qué tal? Un chico que tenía casa, padre, familia. Por la gente que debió ser cuidado, la gente que debió prestar la atención en él, termina en una cisterna, vendido como un esclavo y luego preso. Porque aquellos que debieron cuidar de él habían decidido otra cosa. ¿Sabes? Y esto es sumamente trágico cuando uno lo lee. Y a veces hace que como que la ñoñería que a uno le puede dar, como que se vea un poquito pequeña. Sin embargo, si vamos a hablar hoy, en este mes de la familia, sobre la cultura de honra, lo primero que tenemos que saber es qué es cultura y qué es honra. Y lo decía porque leía yo que cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Me encanta esta descripción porque es súper práctica. Dice, el modo de hacer las cosas propio de una comunidad. Tú y yo estamos en el mundo. Estamos en el mundo, nacimos en el mundo, ¿no? Fuimos criados en el mundo. Y este mundo tiene sus propias reglas de reacciones. Cuando alguien te hace esto, así reaccionas. Decía yo que algo que me sorprendía es que yo meditaba en esto y pensaba, cuando mi hermano, porque a los varones le ponen mayormente como esta presión, cuando mi hermano era un niño y alguien le pegaba en el colegio, él iba donde mi papá y le decía, me pegaron. Y mi papá iba donde él y le decía, ¿quién te dio? Fulano. ¿Y tú le diste? No. Al que te dé, dale. Tú tienes 5 años, lo primero que te dicen es que al que te dé, dale. Eso tiene que quedarse ahí obligado, porque imagínate. Y yo decía que era a veces yo lo pienso y lo veo ahora como un poquito sádico, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que mi papá le decía a mi hermano, mira, al que te dé, dale. Y si yo sé que te dieron y te quedaste dado, te voy a dar arriba del... Oye, imagínate tú, el muchacho entonces ya estaba en el colegio, le dieron un trompa y él, desesperado, nervioso, tenía que buscar al que le dio. ¿Quién fue? Para darle, porque si no en su casa le tocaba a otra. Y nosotros estamos siendo moldeados constantemente por la cultura que el mundo nos ofrece aún sin darnos cuenta. La Biblia dice, y sí, la Biblia lo dice, aunque luego Jesús dice, yo te digo otra cosa. Pero la gente enseña que ojo por ojo, ¿no? Es un refrán como un ojo por ojo. Algo que la gente te enseña es que te dice que trates a los otros como te tratan a ti. Dicen, el que me engaña a una, mala yo, pero el que me engaña a uno, malo él, pero el que me engaña a dos, malo yo. Aquí, los millennials, aquí y la juventud dominicana, nosotros tenemos una frase que es común, que quiere decir que tú eres el papá upa de la matica, que tú no coges esa. Yo no cojo esa. O esa mío. Tú no le coges esa a nadie. Entonces tú eres el matatán porque tú no le coges esa. Y no hay nada. Y yo lo digo por experiencia propia, como una orgullosa anónima, orgullosa en recuperación. No hay nada que te hace sentir y que tú eres el más matatán que el hecho de que tú no le coges esa a nadie. Tú te sientes que fuerte, que tú eres un tipo fuerte porque tú no le coges esa a nadie. ¿Sabes? Y es la cultura que el mundo nos enseña. Es la forma de hacer las cosas en el mundo donde vivimos. Y el problema de esto es que es cierto que el mundo tiene una cultura y que nosotros nacimos en el mundo, crecimos en el mundo, fuimos criados en el mundo, es más, estamos en el mundo, pero hay una verdad que la Biblia establece que tú y yo no podemos olvidar. Y es que no somos de este mundo.
tiene su forma de hacer las cosas y eso yo lo entiendo perfectamente. Tú y yo tenemos nuestra propia cultura. En su carnet espiritual no dice ni dominicano ni terrestre cuando usted lo saca. La Biblia dice que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Fuimos adoptados por Jesucristo y esa genética que vino con Él nos dio una nueva identidad. Ahora tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos y el reino de los cielos tiene su propia cultura. El reino de los cielos tiene su propia cultura. Y el reino de los cielos lo que nos enseña cosas totalmente contrarias a las cosas que nos enseña el mundo. La cultura nos dice, odia a tus enemigos. La cultura del mundo nos dice, odia a tus enemigos. Pero la cultura del cielo te dice, ama a tus enemigos. La cultura del mundo te dice, págale con la misma moneda. Pero la cultura del cielo te dice, vence con el bien al mal. La cultura del cielo te dice en 1 Pedro 2:17, honra a todos. ¿Puedes decir eso conmigo? Di, honra a todos. Yo quiero que tú lo digas porque yo quiero que te lo memorices, porque no soy yo que lo digo. Qué bueno que lo ponen. 1 Pedro 2:17, honra a todos. ¿Y qué es honrar? Honrar es estimar, respetar, considerar a alguien. En el hebreo, kabod quiere decir glorificación pública. A uno le da problema esa palabra, glorificación, hablando de gente, porque glorificación, ¿qué es eso? Glorificación, si yo reprenda al diablo, solo a Cristo glorifico. ¿Verdad? ¿Pero qué es glorificar? ¿Qué es exaltar a alguien? Es hacerlo grande. Y la única forma en que nosotros podemos hacer a los otros grandes es haciéndonos pequeños. Es aplicando esa última parte de Romanos en su capítulo 12:10, donde dice, ámense los unos a los otros con afecto genuino, deleítense en honrarse mutuamente. En la Reina Valera dice, prefiéranse los unos a los otros. Cuando yo decido morir a mí misma, cuando cumplo el principio bíblico que dice que veas a los otros, hagas de los otros mayor que tú. Estamos levantando a los demás, estamos haciéndolos grandes. ¿Y tú sabes cuál es el problema de esto? Que esto es más fácil decirlo aquí, ahora un domingo, yo escribiéndolo y pensándolo ayer en mi casa, que hacerlo. Yo aquí yo lo digo perfecto. O sea, aquí yo estoy súper cómoda diciéndolo. Yo no me siento ni mal. Prefiéranse los unos a los otros. El problema es cuando uno llega a su casa. Ahí es donde la dificultad comienza. ¿Sabes? Y esto de glorificar públicamente, a mí me encanta, porque yo siempre he descrito la honra como el amor manifiesto. La honra es cuando nosotros manifestamos el amor. Es como si Dios nos dijera, no me basta con que ames, necesitas demostrarlo. Sí, yo la amo a mi mamá. Ajá, no me digas. Yo la amo muchísimo, pila, yo la amo a mi mamá. Está bien, eso está bien, eso. Pero la obediencia se muestra en el sacrificio. El amor se muestra en el sacrificio. Se muestra en la obediencia. Se muestra en el tiempo de calidad. Se muestra en las palabras de afirmación. La honra no se basa en yo decir que amo, se basa en mostrar el amor. Es como si Dios me dijera, ¿sabes qué? Está bien que digas que amas, pero necesito que muestres que amas. No es suficiente con que digas que amas. Necesito que tomes un paso más adelante. Y lo difícil de esto es que la Biblia dice, honra a todos. ¿Y sabes por qué esto es tan difícil? Porque es fácil aceptar que uno debe de honrar a Dios. Porque lo que pasa es que, Dios se merece que uno lo honre. Dios es tan bueno, tan fiel. Dios siempre está ahí. Es más, yo se la hago a Dios y Dios no me la hace a mí. Pues yo se la hago a Dios. Dios está de que la voy a poner a coger lucha un rato para que ella vea si es verdad. Nunca en la vida. Nunca jamás. Dios es tan fiel, tan perfecto en todos sus caminos. Pero lo difícil de honrar a todos, es que la gente no es como Dios. Y por eso yo quiero enseñarte hoy
3 principios de honra que he podido ver a lo largo de mi vida, que tuve que aprender para saber que debo honrar a todos. Y lo primero es que la honra es un principio del cielo. Primera de Juan 4:20 dice de la siguiente forma: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sabes? Cuando la Biblia dice que amemos a todos, incluye a todos. Incluye ese grupo de gente que no está tan pendiente, que uno trata. Hay gente que uno trata, o es mentira. Hay gente que uno trata, que uno se busca, que uno se acerca, que uno manda su mensaje. Uno manda su mensaje, en serio. Pero tú vas a estar toda la vida, oye, esta es común. Tú vas a estar toda la vida atrás de una gente que no te entiende. El problema es que si Jesús no hubiera estado toda la vida atrás de ti, que tú no estabas en él, no llega el momento donde de repente, ¡boom! ¿Saben cuál es el problema de los problemas familiares? Que hay gente que si te la hace, tú sales de ellos. Si Freeman me hace una, yo salgo de él. Está bien, pero mi hermano me hace una, ¿verdad? Y yo lo veo todos los días. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que esa que te hace, él dura 20 años haciéndotela. Él dura 20 años haciéndote la misma. O sea, no es que la cambia, porque si la cambia uno como que siente que renueva el perdón, pero la misma. La misma. ¿Sabes por qué es tan? Mira, cuando nosotros somos heridos en nuestros aspectos familiares, ¿sabes por qué duele tanto? Porque lo que pasa es que hay palabras que de cualquier otra persona serían una estupidez, pero lo que más hiere es aquello que viene de la gente que está más cerca de ti. La gente que se supone que debe cuidarte, respetarte, velar por ti. Cuando eso viene de una gente así, uno se siente como, ¿te has visto el meme de que así? ¿Así se siente uno? ¿Y entonces? Mira, yo me paro aquí y le digo a, no sé, uno de los míos, a Darwin, le digo, Darwin, tú eres un inútil. Darwin se va a ir para su casa. Y si está loca. Bueno, quizás no tanto, porque Darwin me ama también, como yo lo amo a él. Pero si somos enterrando así. Pero cuando tu mamá, por ejemplo, tú tienes 14 años y te dice, tú sí eres inútil. Tú tienes 27 años y estás sentado en tu cuarto así. Tú te acuerdas de ese día cuando algo te sale mal. ¿Te acuerdas del día que tu mamá te dijo, tú eres un inútil? Porque esa misma fuerza que tienen las relaciones familiares en un sentido negativo pueden provocarlos también en un sentido negativo. Hay cosas que parecen una estupidez, dependiendo de quién las hace. ¿Sabes? Sí. Y José era un tipo que tenía esa familia tan especial, para llamarlos así, ¿verdad? A los patriarcas, no sea cosa que se me sume, pero los patriarcas eran gente tan especial. Yo me imagino que tanto pudo haber sido herido José, que tanto pudo afectar la identidad de José, la forma en la que fue tratado por su familia. Para sus hermanos, José era una cosa, mira cómo lo vendieron. José y una licuadora, lo mismo. Un animalito del campo porque lo vieron y dijeron, ¡ay, matémoslo! Esa era la estima que sentían por José. ¿Qué tanto pudo afectar a José en su identidad? Aquello que había sufrido en ese entorno familiar. Pero lo que pasa es que yo sé que muchos pueden decir, ok, sí, es un principio del cielo y la Biblia me manda a honrar a todos y Dios quiere que yo honre a todos. La Biblia dice, honra a tus padres. Eso yo lo entiendo muy bien. Pero es bueno honrar a tu padre cuando tu padre ha sido un tipo súper atento. El problema de honrar a tu padre es cuando era un tipo alcohólico que pegaba a tu mamá. No es tan fácil decirlo, ¿verdad? ¿Cómo puedo honrar a un tipo así? ¿Sabes? Y esto es lo más difícil de lo que tengo que decir y aplica a cualquier relación interpersonal. Y hoy hago un énfasis particular en la familia. El segundo principio que vas a tener que aprender hoy, de lo que quiero decirte, es que la honra no es selectiva. Lo primero que te dije es que la honra es un principio del cielo y ahora te estoy diciendo que la honra no es selectiva.
Nuestro problema es que queremos honrar a aquellos que entendemos en nuestra posición falible y humana, ¿verdad? Porque uno siempre está calculando quién es más malo, porque yo soy malo, sí, pero eso es demasiado malo ese. Uno se siente bien viendo al otro que es más malo porque uno se siente menos malo. Bueno, porque no está fácil. Ay, este sí es malo. Este es malo. Señor, pero tú deberías a mí como de chancearme porque es un poco malo, pero este. Y uno siempre está, ¿verdad?, con sus propias medidas humanas diciendo quién merece y quién no merece ser honrado. El único problema con todo esto es que tú no tienes ningún tipo de autoridad para definir quién puede ser honrado y no. Lo siento, esas son las cosas que duelen. Es como dice el pastor, que no, ¿cómo es? Que no, ¿cómo es? Que no gusta pero edifica. ¿Cómo es que él dice? ¿Cómo es que él dice? Eso no gusta pero edifica. Es una cosa, es verdad, eso no gusta pero edifica. Nuestro problema es que nosotros no somos quién para decidir quién puede ser honrado. La Biblia establece gente que tiene que ser honrado. Por ejemplo, la Biblia nos dice, honra a tus pastores, honra a tus líderes. Por ejemplo, la Biblia dice, honren a las autoridades. Por ejemplo, la Biblia dice, honra a tus padres. No dice, honra a tu padre cuando tu padre se portó bien. Dice, honra a tus padres. ¿Qué tal entonces ahora en el problema increíble que nos pone este versículo? Cuando nos dice, honren a todos. Espérate, la está complicando cada vez más. Honren a todos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Porque honrar a todos está genial decirlo aquí desde el público el domingo. El problema de esto está en que qué difícil es mostrar amor. Gente que parece que no le importa. Yo sé que muchas de nuestras relaciones pueden ser afectadas por actitudes, por situaciones. Yo sé que muchos de nuestros corazones han sido heridos por gente que apreciamos mucho. Sabes, José, que no había estado en la mejor familia. La verdad es, tenía muchas razones para no querer honrar a esa gente. Muchas razones para no querer honrar a sus hermanos. Sin embargo, la honra no es algo selectivo y es algo que me encanta de David. Me encanta leer a David. Amo leer a David. Y lo odio al mismo tiempo. Que David es este tipo que hace las cosas que yo no haría. David era un tipo muy humilde. Muy humilde. Me enoja que sea tan humilde. Porque es cuando una gente te enoja, te cae mal y hace las cosas bien, entonces te enoja más. Ahora me caes peor. Hace las cosas bien y como que solo el hecho de hacer la cosa bien como que te confronta. Lo dice, cóntrale. Y David es ese tipo. David hacía a veces unas cosas que yo digo, este tipo está totalmente loco. Un ejemplo de esto era que David conocía muy bien lo que era la honra. ¿Sabes? David había sido ungido rey. El pueblo amaba a David. La gente estaba esperando por David, pero Saúl ya estaba un poquito. Y Saúl había decidido que no. Estaba buscando a David para matarlo. David tenía que estar escondido de Saúl. Y un día, en medio de esto, David encuentra a Saúl acostado, durmiendo, como un lirón así. Un muchachito. Los hombres de David lo encuentran y corren donde Saúl y donde David. Y le dicen, David, tenemos al tipo. Nos lo vamos a llevar en esta vuelta. Salimos de este problema. Y sabes, y David dice algo que impacta mucho mi corazón. La primera vez que leí esto, ahí me cayó más mal David. Digo, muchacho, no te soporto. David dice, me libre Dios de lastimar yo al ungido de Jehová. Dios, ¿tú sabes qué es el qué? ¿Tú sabes qué es el que te tiene en esa cueva a ti escondido? Uno lo lee y uno dice, David sabe que este es el tipo que lo tiene en esta cueva escondido. David lo sabe. Pero David conocía que la honra es un principio del cielo. Y sabes, y cuando David dice el ungido, está diciendo el que fue separado para, el que fue seleccionado. David sabía que Saúl había sido puesto por Dios allí en ese momento. Sin importar que la actitud de Saúl estuviera siendo negativa, David sabía que Saúl había sido puesto por Dios en ese lugar. ¿Sabes por qué la honra
no es selectiva. Porque Dios ha puesto gente a nuestro alrededor, no como una lotería. Tú no naciste donde naciste por un accidente. No fue de que el Señor te tiró, te agarró así, te tiró, vamos a ver dónde cae ese muchacho. ¡Pum! Ay, mi madre, en esa casa, esa mamá pelea muchísimo, qué cosa. Bueno, nada, que Dios lo ayude. No fue así. Así no fueron las cosas. Todos los detalles fueron coordinados por Dios. Dios seleccionó gente a tu alrededor, ¿sabes? Y el hecho de que alguien fuera puesto por Dios en ese lugar es suficiente para que merezca ser honrado en tu vida. Y yo sé que esto es súper complicado, que tú puedes decir, tú no has tenido que vivir lo que yo he estado viviendo. Tú hablas de paternidad, hablando de esa historita tuya, saber esta tremenda historia tuya, esta historia mía que yo tengo. Y yo se lo puedo entender perfectamente. Tú sabes, nosotros sabemos cómo termina la historia de José. ¿Sabes? José tiene este tipo de lucha interna. Primero, yo digo, a José le dio una bipolaridad increíble porque él los mandaba, los devolvía, los mandaba. Él como que estaba viendo cómo agarrarlos para meterlos presos, pero después los soltaba. Yo siento como que le daba como remordimiento, y después volvía y lo agarraba. José lo puso a dar tantas vueltas como para pensar qué hacer, digo yo a veces. ¿Por qué no metió ahí la copa desde el principio? Dando vueltas ese muchacho a ver cómo lo hacía. Y es normal que nosotros tengamos una lucha interna a la hora de pensar que tenemos que honrar gente, porque ay, qué difícil es luchar con heridas internas, con heridas pasadas, de gente que amamos mucho. ¿Sabes? Sin embargo, la historia de José termina mostrando que José había estado con su padre y en Egipto, pero seguía teniendo la cultura del reino. ¿Sabes? La historia termina con José abrazando a sus hermanos, llorando por ellos, dándole la bienvenida, invitándolos a comer con él, dándole un espacio en el lugar que él ocupaba, proveyéndoles aquello que necesitaban. José sirviendo a sus hermanos, honrándoles como le era necesario. Y yo no sé tú, pero yo creo que José tenía suficientes motivos para no querer honrar a esa gente. José, sí, tenía muchos motivos. ¿Sabes? Y uno cuando piensa en esta no selectividad de la honra, pueden llegar tantas imágenes a nuestras cabezas. Pero algo que yo he entendido es que José, sus hermanos no lo merecían, pero José no los estaba honrando desde lo que ellos eran, él los estaba honrando desde lo que él era. Y nosotros somos hijos del Dios de la misericordia. Nosotros somos hijos del Dios paciente. A mí, ¿cuánta paciencia me ha tenido Dios a mí? Yo sé que ustedes no se caen tanto como yo, pero ¿cuánta paciencia me ha tenido Dios a mí? Nosotros tenemos una naturaleza totalmente diferente y una cultura totalmente diferente a través de la sangre de Cristo Jesús que nos hizo nacer de nuevo. ¿Sabes? Y si algo yo he aprendido es que aquello que permitió a José tomar ese paso es el tercer principio que vamos a estar viendo hoy. Y es que la humildad precede a la honra. Nadie puede honrarse sin ser humilde. Le voy a decir algo. Es algo naturalmente complicado con el humano hacer esto. Ir donde José y decirle, hey José, buen trabajo. Es más, a mí me enseñaron en mi cultura de iglesia, ¿verdad? Mi cultura de iglesia, usted sabe. Me enseñaron que decirle a la gente que lo hizo bien es complicado porque entonces solo sube. Entonces cuando la gente lo hizo bien ya. Pero los diáconos, desde que tú ponías una S mala ahí, se hacían un círculo así. Pero tú ponías el PowerPoint que tiraba hasta fuego artificial y nadie decía nada, todo el mundo callado. Porque nos enseñaron que ir donde la gente y decirle, hey, buen trabajo.
Él necesita que la gente le diga buen trabajo para querer hacerlo. Esto es para Dios y no para los hombres. Sí, esto es para Dios y no para los hombres. Pero nosotros vivimos bajo la cultura del reino, que es una cultura de honra, que es una cultura que muestra el amor, que es una cultura que no tiene problemas con dar palabras de afirmación, con invertir tiempo de calidad, con regalar, con expresar o manifestar el aprecio de forma pública hacia alguien. Porque la cultura del reino es diferente. ¿Sabes? Y si tú te fijas en esta parte en que la humildad sustenta la honra, y como yo decía ahorita, básicamente honrar a los demás es hacerlos más grandes, y básicamente eso es hacerse pequeño. Y yo quiero que tú prestes atención a eso, porque no digo sentirte inferior, tener menos valor. No, yo no estoy hablando ni de sentirte ni de tener un valor inferior, te estoy hablando de hacerte. Cuando tú te agarras a ti mismo así, tú dices, bájate. ¿Cuál es el problema? Bájate. ¿Hacernos pequeños? Qué difícil es hacerse pequeño. Señores, qué duro. No, ¿y tú sabes qué es lo más duro? Hacerse pequeño cada día. ¿Por qué? Ok, si tú me lo hiciste una vez, yo me hago pequeño una vez. Pero eso es lo que todos los días haceme pequeño contigo. Todos los días haceme pequeño contigo. Sí. Exactamente, ese es el evangelio. Yo no sé qué evangelio te pintaron a ti, o si te hablaron del evangelio de que ven a Jesús, que Él te prospera. Que tampoco es mentira, porque ¿verdad? Puede, pero este es el evangelio. El evangelio se trata de cargar tu cruz cada día y morir a ti mismo. Se trata de hacerte pequeño, de permitir que los otros sean más grandes, de agacharte, de servir. La Biblia dice que Jesús sabía que iba a morir, así que se sintió la urgencia de lavarle los pies a los discípulos. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque la verdad es que el sueño de José estaba pasando en ese momento. Ahí estaba, pero se veía diferente. No era lo mismo. No sé si usted... No es lo mismo. Por ejemplo, José soñó que todos se arrodillaban delante de él como si él fuera el mayor, y el sueño se estaba realizando ahí, pero en este sueño José estaba sirviendo funda para sus hermanos, buscándole casa, los tigres de la centela. ¿Ustedes se acuerdan de los tigres de la centela? Los delincuentes de los hijos de Jacob. Eso mismo, estoy hablando de lo mismo. O sea, la gente que lo vendió, que lo quería matar, que lo dejó por años, por su culpa él estuvo preso por años. O sea, entonces el sueño se realizaba, y mientras se realizaba, José estaba buscando tierra, diciéndole a Rubén, mira, coge ese también, sí, coge esta parcela de aquí también, sí, dale. Sí, ustedes tienen comida. Vamos como de estos tigres aquí. ¿Ese era el sueño? No sé, el sueño era José sirviendo, no, era al revés. Lo que pasa es que aquí, en la cultura del reino, las cosas se hacen diferentes. Y ser grande significa tener la capacidad de hacerse pequeño. Aquí la grandeza, mira, yo te voy a decir algo que muestra, es un claro factor de madurez espiritual. La persona que es madura espiritualmente está más desesperado por querer honrar que por ser honrado. ¿Sabes? Si cuando yo leo a esto aquí de José, me reta mucho personalmente. Uno no sirve a los hombres para ser honrado, uno sirve a los hombres para honrar a Dios. Pero si hay una promesa que está en la Biblia que yo te puedo dar hoy, y es que Dios honra a los que le honran. Yo no sé si la gente te honra. Yo no sé si en algún momento tus hijos se van a dar cuenta de todo el esfuerzo que tú realmente estás haciendo. Yo no te lo puedo asegurar 100%. Yo no sé si en algún momento tu papá va a considerar más importante el pasar tiempo contigo. Yo no sé, yo no te puedo decir eso 100%. Lo que sí sé es que tú vas a honrar a Dios sirviendo a los demás. Y Dios honra a los que le honran. Mira, en mi caso personal, yo tuve muchos conflictos con mi papá. Y la verdad es que me tomó un larguísimo tiempo, por decirlo de una forma, poder entender que yo debía trabajar esa área.
Y no solo me tomó mucho tiempo entenderlo, también me tomó mucho tiempo, años trabajar. Usted me decía, a mí hay una cosa que me enoje más que poner por años el mismo nombre aquí en la clínica de sanidad interior. Debo perdonar y otra vez el mismo nombre. Uno, ay, el nombre otra vez, ese nombre. Pero es que uno como que le sana una y hacen otra. Ya cuando uno dice, ya me sané de esta vez, uno dice, ajá, se despierta aquello. Fue súper difícil para mí. Una cosa que me ayudó es poder verlo como Jesús lo veía. Ver a la gente como Jesús los ve. Eso te va a ayudar a honrar. ¿Sabes? Jesús estaba allí en la cruz. Él estaba siendo crucificado, y la gente decía, mátenlo, sangre, mátenlo. Y Jesús decía, ay, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. No le dan ganas de agarrar a Jesús, remeñarlo. Jesús, despierta. El dolor te tiene en trance. Pero Jesús no veía una turba enfurecida. Jesús veía ovejas sin pastor. Gente que no podía ser libre. Muchas veces nosotros somos los que tenemos a Jesús en casa. Creo que no es 100% justo pedirle a la gente que actúe como debe de actuar con relación al amor cuando no conoce el amor. ¿Saben? Si ver a la gente como Jesús los ve, va a ser que en vez de una paternidad ausente, tú puedes ver a alguien que fue seleccionado por Dios para ocupar ese lugar, para hacerte tú hoy en día. En vez de un loco en la calle que grita y se mete en rojo en el semáforo, tú vas a poder ver a alguien que Jesús ama y por lo tanto, por ese simple hecho, merece ser honrado. No es fácil honrar a los demás, no mucho. Algo que quiero decirte a ti es que quizás hay gente que no es como que tengan relaciones rotas, pero no estás honrando. Mamá sabe que yo la quiero. Sí, ok, eso está bien. Que ella sepa que tú la amas está bien, pero el Señor te dice que no es suficiente. No es suficiente. Porque la honra no es solo sentir el amor, es hacer el amor una acción, es manifestar el amor y es una demanda que Dios tiene para nosotros hoy, que manifestemos el amor. Mira, yo compartí algo y es que después de mucho trabajo, siendo bien intencional, sentándome con mi papá oí par de boleros, así forzar, sí, estando ahí diciéndome, sal de aquí, que él nunca te ha dicho a ti que te sientes con él. Sí, sentándome oí par de boleros ahí, a Vitín Áviles que le gusta. Y haciendo un par de cosas así como que forzando a estar cerca. Cuando lo veo de lejos, si me llega aquel altercado, me llega algo que me dijo, voy donde él y lo abrazo, dime cómo tú estás. Podemos decidir amar a la gente. Podemos disciplinarnos para amar a la gente. Porque Dios no nos pide hacer cosas que no podamos hacer. Dios nunca te ha pedido que vueles, ¿verdad? Porque no te hizo para eso. Pero te pide amar porque sí te hizo para amar. Y termino con esto que iba a completar este testimonio ahorita y por la presión del tiempo no lo dije, casi no lo digo, pero lo voy a decir por un minuto. Yo le decía a los hermanos hace un ratito que mi papá, yo me casé hace un mes y no me suelta. Yo le digo, ¿en qué tú estás aquí con mi marido en mi casa? Tú me quieres llamar cada 2 minutos, ¿qué te pasa a ti? Un hombre que nunca ha llamado a nadie, porque yo no entiendo cuál es la llamadera, hay que pagar el celular a veces. Al otro día en la mañana me escribía, dije, hola, ¿qué tú estás haciendo? Dime, papi. Oye, y la verdad es que hemos crecido tanto en esta relación, pero meditando sobre esto hoy, ahorita decía que yo siempre tuve problemas complicados con mi papá desde bien pequeña, pero mi abuelo era mi superhéroe. Mi abuelo era el tipo, porque mi abuelo siempre era el que hacía la cosa bien porque mi abuelo es Superman y después mi abuelo.
Siempre el que hacía la cosa bien, el que estaba atento, el que... Mi abuelo tiene un problema fuerte, ¿eh? Y yo lo heredé de él. Mire qué cosa, estoy batallando con eso. Es que mi abuelo tiene unas palabras. ¡Ven! De esas que te dan ahí, mira, ¡ven! Y pasan 15 años y tú estás... De verdad que las cosas que más me han dolido en el mundo me las dijo mi abuelo. Y sabes, si nosotros hemos hablado tanto, nos hemos pedido perdón tanto, sabes, y ayer yo meditando en esto de fingir el amor, yo y él ya tenemos unos 2 años como que ya nos soltamos en banda, usted ve, en el sentido de que ya no discutimos. Y yo digo, todo está bien, sí, todo está bien, todo está bien. Y ayer yo llegué a su casa y él salió desesperado del pasillo, porque antes por lo menos vivíamos ahí, él vivía arriba y yo abajo. Salió súper desesperado del pasillo y yo lo vi que me miró así, súper sorprendente, me miró y me dijo, pero yo lo vi y hasta me sorprendí porque él salió como, yo dije como, ¿y qué es lo que este hombre me va a decir? Me dije, pero tú me olvidaste. Y cuando me dijo, dije, pero tiene que ver con lo que me dijo, tú me olvidaste. Porque, ay, tú me olvidaste. Pero tú me olvidaste. Yo siempre digo que estoy muy ocupada, ¿verdad? Y no es mentira. Y siempre digo que todo está bien, que ya no hay problemas. Pero ayer, cuando él me dijo eso y yo lo vi, me llegó a la mente la meditación que estaba teniendo en casa. Y dije, estoy fingiendo que las cosas están bien, no están bien. Porque si me estaciono aquí en el mismo parqueo 5 veces, ¿por qué no subo? No importa cuánto diga que las cosas están bien. ¿Y nosotros? ¿Estamos fingiendo que las cosas están bien en casa? ¿No están bien? Sabes, yo creo que es tiempo de dejar de fingir. Es tiempo de amar de forma genuina. De perdonar todos los días. Y cada vez que te acuerdes, ¿sabes? Eso, para mí, eso es cuando dice 7 veces 7. Otra vez, y vuelvo y lo pienso y vuelvo y te perdono. Y vuelvo y lo pienso y vuelvo y te perdono. Y vuelvo y me duele. Y vuelvo y te perdono. ¿Y cómo voy a estar perdonando? No lo perdoné genuinamente. Yo no sé si lo perdoné o no genuinamente. Yo lo que sé es que cada vez que lo piense, vuelvo y te perdono en el nombre de Jesús.